Buenos días amigos, estamos ahora en Atlanta, ya estamos listos para correr del pit de RTR. Ferrari de Drift, Federico en este carro y ahora tiene, creo que este es el de Pro. El carro se sintió mucho mejor, estaba un poco preocupado, pensé que había perdido poder manejar, pero no, pudimos completar la primera vuelta siguiendo a uno, así que bueno, vamos a prepararnos, estamos listos para seguir y tratar de pasar para la próxima ronda. Here he's chomping at the bits. Estoy cansado. Buenos días amigos, estamos ahora en la ciudad de Atlanta. Bueno, esto es Dono, Georgia, para Formula Drift. Acabamos de volar. Anoche no dormimos absolutamente nada, ya que salimos súper tarde. Y tenemos que pasar ahorita por Summit Racing. Es una tienda súper inmensa. Pedimos un par de cositas que nos hacen falta para el carro y repuestos, así que vamos a entrar para verla. Mira, un carrito de helado. Esta es nada más la tienda de retail y atrás tienen un galpón que es inmenso. Aparte de la tienda, que me parece que está buenísimo, aparte de que es inmenso y hay de todo, tienen esta parte de aquí que son devoluciones o partes de demostraciones. A lo mejor pueden estar un poquito de scratch así, pero por ejemplo este normalmente se vende por $208 y este lo puedes comprar por 100, o sea, agarras un poco de ahorro. De verdad tienen mucha variedad y bastantes cosas que puedes aprovechar y comprar en descuento. Muchas cosas. Está buenísima la tienda de Summit. Siempre que venía o pasaba por de Atlanta hacia Miami, hacia la Florida, se ve desde la I-75 porque es inmenso y siempre quería parar, pero como que ya pasaba el exit y no quería volver. Pero hoy tuve la oportunidad, ya que teníamos que recoger un par de cosas antes de Formula Drift, así que estuvo super nice. Y este es el resto de el galpón. Los muchachos obviamente están destrozados como yo también. Speedway in front of a speedway. Slightly different kinds. Road Atlanta. En la minivan. I know what. Estamos recogiendo los pases. El hardcore. Nuestro Sam. De No, lejito. esa foto no. Ya estamos listos para entrar oficialmente, registrados. Vamos para Road Atlanta. Mi pista favorita para correr. Todavía no sé si para drift porque no lo he manejado nunca. Pero esa, en la cámara no se ve lo impresionante que es esa bajada. Se ve como que más normal. Esa bajada solo en Forza la gente. Keep right and flat. Flat foot and right. And you just have to trust that the road is there when you come out. Yep, and there's nothing blocking it. La otra bajada. Incluso de aquí no se ve tan intimidante esta. Pero Sí. cuando estás allá arriba también. Qué verdad. Como somos los primeros, vamos de último. Claro. Hay que ganarse los VIP spots. Estos son los pits. Aquí es donde se hace la celebración. Ojalá y nos montemos ahí el viernes. Allá.
Creo que es aquí los pits. Infield pattern. Llegamos a nuestros pits, estamos bien lejos y tenemos que subir una subida muy alta. Pasamos Tech. Ya estamos listos para correr, tener un buen día en las competencias. El carro, había un problemita con la conexión de Link ECU. Ellos tienen que hacer un plug, poder conectarse a la computadora del carro para ver que estemos corriendo el software correcto, que no estemos haciendo trampa, cosas así. Algunas personas me estaban preguntando por qué estamos corriendo este vaino blanco. Lo que pasa es que la Formula D Prospect está sponsored por GT Radials, las gomas marcas GT Radials, y ellos tienen contrato, y todos los que nosotros nos aceptamos y entramos a competir, aceptamos que estamos bajo contrato con GT Radials, y obviamente es una marca que es una competencia si utilizamos Cegnova, ya que son gomas. Ellos pagaron por los derechos y esos son los derechos de ellos, que no las podemos usar y nada más podemos utilizar GT Radials para esta competencia. Sería bueno si en un futuro Cegnova entra en Formula D, a lo mejor pueda pasar, no sé, quién sabe, pero eso es la razón por la cual tenemos que bloquear el logo de Cegnova en el carro. Y prepararnos para mañana. Tenemos un par de eventos con Formula Drift, así que estoy muy emocionado para lo que viene. Y ya, estamos listos, queremos ya empezar a manejar. Mañana es otro día de inspecciones y ya pasado mañana es que viene la competencia. Vinimos temprano porque es primera vez que hacemos las inspecciones con Formula Drift, y si había algún problema para poder acomodarlo, cambiarlo y dejarlo listo. Ya vamos a dormir, que no hemos dormido nada las últimas semanas. Los muchachos están trabajando, haciéndole un par de cambios a la suspensión, de tips que nos han dado corredores de acá, ya que nosotros nunca hemos manejado esto, así que vamos a ver qué carros vemos por acá. Este es el de Florida, Brandon McDowell. Tenemos a Richard Advani por acá. Jaden está allá. Otro pana de la Florida, Lee. Él ganó su licencia el año antepasado. Él corrió un año antes que nosotros. Mira el marico este, mira, Panio, por favor. Dale. Taxi. Buenos días, señor. French motherfucker. Gracias, amigo. Bye. to hide when everything is a lie. Vamos a ver. De RTR. Y Toyota al lado. Adam LZ.
Fender Drift HQ. Ya son casi las 8 de la noche, ya la mayoría de las personas se han ido. Fender GT Radio. Jeff Jones. Ferrari de Tri, Federico. Dimitri ganó, o bueno, hace como 2 años ganó 3 veces back to back el campeonato de Prospect en este carro, y ahora tiene Pro. Los tiene igualitos, pero uno es Prospect y el otro es Pro. Creo que este es el de Pro y este es el de Prospect. So, él compite en los 2 campeonatos a la vez, que es buenísimo porque agarras mucho más experiencia en la pista que estás manejando, y también es un poco malo porque obviamente te cansas demasiado. Sí, este es su carro Pro y este es su carro de Prospect. Por encimita pueden ver lo más diferente entre el carro de Prospect con el de Pro. Obviamente esto está mucho más avanzado, seguro tiene más caballos de fuerza, la transmisión es secuencial, mientras la transmisión de este carro es un dogbox como lo que nosotros utilizamos, de 4 velocidades nada más. Es mucho más dinero armar un carro para Pro que para Prospect, ya que más caballaje. Para Pro puedes utilizar lo que se llama el pedal box, que son los pedales aparte, y un steering column aparte aftermarket, que en Prospect si lo usas te cuesta puntos de campeonato. Como lo pueden ver, él no lo tiene y el steering column es original. Por encimita, esas son las diferencias de un carro Prospect y Pro. Aquí nos abrió para tener más chance y la diferencia que tiene un carro sobre el otro. Eso es principalmente la diferencia de uno y el otro. Thank you, man. Vamos a ver qué nos está abriendo para que vean lo que es por adentro el carro Pro al Prospect. Hoy aquí está Jaden. Él empezó a correr la primera vez que corrió aquí, tenía 14 años, ya tiene 15. So it does look aggressive, but if you look at the arms, we're getting the effect that Freddie wants, that he tell us we should chase, which is toe arms are parallel. Yeah. Control arm is parallel. Is it under though? Like, did it go under? Is it under parallel? No, it's literally straight parallel now? right now. Well, because it looks like It's very low. It's very, very, very slam. And don't you on this side, right? and don't Yeah. pay, yeah. Thanks, guys.
Hoy es el día del Top 32, vamos directo para las batallas. Tenemos un poquito de mantenimiento que no quisiéramos estar haciendo, pero bueno, hay que hacerlo. Ya tenemos aquí la mercancía para los fans que quieran comprar. Vamos a mostrarles lo que es el pit, el pana Stewart, que es el neighbor. Y aquí está el setup del carro. Tenemos lo que va para los hot pits. Esto es todo lo que tenemos que llevar para arriba cuando estemos practicando y en batallas. Este es el setup de los radios. Luces, porque es probable que terminemos de noche allá arriba durante las batallas. Coolers. Organizando la mercancía para vender. El barbecue para poder comer. Sí, este es el pit en Formula Drifted. Nosotros nos dan como 20 por 80 pies. Los marcan con esas lineaciones hacia tu espacio. Pues cada quien tiene ese espacio para no entorpecer a los vecinos. Y así estamos pues. Ahorita a la 1 tenemos firma de autógrafos. Y después justo a las 2 vamos para la práctica, o el warm-up que le llaman, que es la primera práctica. Tenemos 1 hora y empiezan las batallas, así que vamos allá. Hoy es día de competencia y se puede ver porque ya están los fans caminando. Ahorita son las 12 que apenas acaban de abrir en un viernes, pero ya hacia más fin de día esto va a estar súper full. Como ven, comparado con el primer día que no había casi nadie, eran solamente los competidores y merch. Fucking shit. Ya está logrado completamente. Tenemos las gomas, partes de suspensión, un rack en caso de cualquier choque, cualquier cosa que se doble, se parta, podemos accesarlo rápido. Y ya, tenemos más firmas. Hey, by the way, the white vinyl is a thing that needs to happen every round. Yeah, For second good engagement. good, bro? Maybe we can take it off and hang it in the shop. Thank you guys, thank you. Guys want to sign? Anywhere in the white, you got the doors, the bumper. A la parte de Sim Magic con todos los sims.
de terminar la práctica, el carro se sintió mucho mejor. Esta vez sentía que lo podía manejar. Estaba un poco preocupado, pensé que había perdido mi mojo o mi poder manejar. Pero no, pudimos completar la primera vuelta siguiendo a Alex Jaeger. Se me fue un poquito, pero estaba haciendo algo conservativo porque anoche le hicimos un cambio absolutamente completo a lo que es la suspensión del carro. Yo creo que se bajó en cada lado unas 2-3 pulgadas. La práctica nada más tuvimos 2. O sea, me siento mal, pero bueno, es lo que tenemos, ya que nada más hemos manejado 7 vueltas en total en esta pista. Yo pienso que práctica es lo que te hace un mejor piloto, y normalmente cuando yo veo una pista nueva me toma como 10-15 vueltas para ya de verdad empezar a hacer una vuelta bien. Lo que se me complica, obviamente, aquí no tenemos mucha práctica. Se le agregó un nivel más de dificultad cuando ayer la práctica hubo lluvia. Nunca había manejado la pista en la lluvia y fue obviamente más difícil aprender. Entonces todas las vueltas de ayer es como que si no cuentan, porque solamente estaba mojado y es una pista completamente diferente cuando está mojada, cuando está seca. Tengo que mejorar, tengo que practicar más. De ahora en adelante es algo que estoy aprendiendo, que tengo que buscar la forma de cómo manejar mejor con menos práctica. Como ir a una pista completamente nueva y tratar de aprender absolutamente todo de cada curva que tomemos. Esto yo creo que nos va a hacer un mejor equipo y voy a poder tener más práctica. Por ejemplo, en New Jersey ya la he manejado antes. Yo creo que en esa pista yo tengo como 30-40 vueltas. O sea, si yo gano hoy aquí sería un milagro, porque no me siento, obviamente, que puedo manejar la pista al potencial 100%, por la razón es que no tengo suficiente práctica en ella. Y también que una de las cosas primordiales es poner un show y darle una buena vibra, buen show a los fans que vienen a ver y pagan dinero para estar acá. Y me siento un poco mal por eso, pues, porque obviamente no podemos hacer un buen trabajo, pero voy a tratar lo mejor que pueda, por lo menos en lo que es el follow que yo voy a seguir a Nate Chen, es seguirlo a él, tratar de hacer exactamente lo que él hace, acercarme lo más posible. Lo que vamos a tratar de hacer, y nosotros lo seguimos de primero, ya que él estuvo, creo que de número 4 el año pasado en el campeonato, que es un buen competidor, maneja muy bien. Vamos a ver cómo nos va. Y aquí tenemos el equipo listo, con el carro ya listo, las partes de spares en caso de que haya un golpe y tengamos que cambiar alguna de ellas. Está Simba, Sam, el crew chief Milkshake. Really, bro? No, Henry, el crew chief Henry. ¿Cómo se? Batido de leche. Y súper emocionado de todas las personas que vinieron y firmaron el carro. De verdad que súper bien. Muchas gracias a todos. La mayoría no habla español y capaz nunca vean este video, pero igual es súper cool que... Así que bueno, vamos a prepararnos. Somos una de las últimas batallas, la penúltima batalla. Voy a empezar a ver las carreras que están viendo ahorita para ver si puedo aprender un poco de ellas. Estamos listos para seguir y tratar de pasar para la próxima ronda. Here he's chomping at the bit, so he's excited. So let's see what we got here from Nate Chen. Nate Chen out front. He won a round at the Gambler, and he's excited to keep that momentum. Oh, buddy, Lewis. There's a little poof coming out of left front, and he was cutting the line short, and that's... Was Nate Chen on the right line? Bueno, señores, aquí terminamos knocked out en el round 32. El equipo, aunque fue la primera vez, hicimos todo lo que pudimos hacer. Todo el fin de semana estábamos teniendo problemas con el rack, se sentía duro. Pensábamos que era como todos los accesorios eran nuevos, el power steering pump, toda esta parte del motor al frente era nueva, y pensábamos que teníamos problemas de presión. Hay muchas cosas. Pensábamos que la suspensión estaba binding aquí y por eso se ponía fuerte cuando estaban under load, pero al parecer el rack tenía problemas en un principio. Ahorita cuando fuimos contra Nate en la iniciación, voy a poner el video aquí para que vean, hablando con Freddy, me dijo que mira, puede ser que está binding en la parte de la derecha al frente, que como que se tranca. Lo único que puedes hacer es go on throttle, como que dale gas de una vez apenas estés sliding, para que pueda levantar la trompa del carro y que no se ponga el volante fuerte. Eso fue exactamente lo que hice, pero el volante aún se puso fuerte y le pegamos a Nate.
Muchas disculpas a Nate, la verdad, no quise hacerlo. Nate no habla español, pero sorry Nate, I really didn't want to hit you. I was trying to get the car to drive and do my best. Aparte de ese problemita, nosotros le pegamos en la parte derecha del carro al frente. Y cuando salimos, me di cuenta que el rack no había power steering, estaba completamente duro. Lo cual le llamamos a los muchachos, nos dieron 5 minutos para arreglarlo. Cuando levantamos, nos dimos cuenta que no fue nada que partimos, fue el rack que se dañó. Y lo más curioso de la cosa es que se dañó del lado izquierdo del carro, y el golpe fue del lado derecho, lo cual no fue el golpe que hizo que dañara el rack, porque si hubiese sido el golpe se hubiese sido de este lado, pero fue del otro lado, lo que nos trae a decir que cuando estábamos en esa primera iniciación fue lo que causó que el rack ya se muriera completamente de este lado y soltara todo el líquido, y perdimos lo que es el power steering. Así que bueno, eso fue, quedamos en top 32, no pudimos pasar, pero creo que hicimos bien y pude seguir instrucciones, que era lo que estábamos haciendo. Un poquito muy agresivo, pero bueno, vamos a ver, esperemos tener mejor suerte. Vamos a ir más preparados para New Jersey y vamos a cambiar ese motor que nos ha dado demasiados problemas. Gaby de FIC nos ha estado ayudando mucho con el motor viejo de nosotros, y nada, vamos a volver más fuerte y poder poner un show de verdad. Aunque pusimos un show al final, ya ese golpe con Nate fue bien fuerte, pero bueno, vamos a ir a hablar con Nate para pedirle disculpas y que nos perdone. Ya que no pude arreglar el carro, le dan, Nate está en la línea, ahí deberíamos estar nosotros contra él para terminar la ronda, ya que le dan un free run o un buy run, porque nosotros no estamos disponibles. Entonces él hace una práctica. Simba, you didn't get it, bro. Afortunadamente Gaby de EIC Motorsports, ellos se encargan de hacer motores de drag y en realidad todo tipo de motorsports, pero son dedicados a lo que es la plataforma LS. Y a él le di mi motor de la temporada pasada para que le hicieran un refresh. Me dijo que el motor se estaba muy bien, y eso fue lo que le hizo un refresh, lo cual en una semana, 2 semanas ya me lo tenía listo, que me parece genial. Y gracias a él tenemos ese motor para ponerlo en el carro ahora y seguir haciendo pruebas. Tenemos muchos problemas con la suspensión, no lo habíamos seteado bien. En realidad necesitamos manejar este carro mucho más para poder ser más competitivo en la próxima competencia. Así que vamos a mostrarle el motor. Sam está trabajando en sacar el motor viejo, y este motor es un 416, el motor anterior es un 440, así que vamos a hacer menos caballaje, pero no tiene tanto mantenimiento. El problema con el otro motor es que todo lo que es la parte de los accesorios, el valve flash que teníamos que hacer cada vez que calentábamos el motor para ver que esté todo bien, es un motor muy caro, entonces hay que estarlo como que llevarlo como un bebé. Este ya es un motor más barato, no nos importa tanto, hay muchos como ese, así que creo que es para lo mejor. Vamos a mostrarle el motor que nos armó Gaby. Hola Sam. Aquí estamos ya al fin. ¿Cómo le llamamos a este individuo? El ancla de bote. El ancla de bote. Ya va saliendo. ¿Dónde está el otro? Oh, está allá atrás. Como ven, ya está casi listo para salir. Otra cosa que me indicó Sam, que habían, cuando sacó los tornillos del intake cover, tenían aceite, lo cual no es muy bueno. Ok, vamos a ver dónde está el otro motor. Este es... Uy, este no lo había visto. Yo creo que a lo mejor Gaby no los puso. Así que este es el 416 que utilizamos para el campeonato del 2023 Pro-Am. Con este motor fue que logramos agarrar la licencia. Vamos a
Sam se va a encargar de ponerlo. Yo salgo hoy para Texas, que tenemos el S-Fest. Afortunadamente tengo el carro de demostración y ese es el que voy a manejar allá. Los muchachos de Notre ya se lo están llevando y ya están en alguna parte de Texas. Son 18 horas desde aquí hasta allá. Y afortunadamente tenemos otro evento en Fort Liberty en North Carolina, lo cual esta semana va a ser súper complicada, pero bueno, haciendo lo que nos gusta, que es manejar y conociendo personas nuevas, y creo que estoy ya all over the place con todo lo que les he dicho. Pero bueno, esa va a ser el video que voy a hacer esta semana, así que creo que ya salió el video de cuando fuimos al dyno, todo lo que se nos presentó. Así que si no lo han visto, véanlo, ya que esta es continuación de ese video. Así que nada, sigan conmigo, nos vemos en Texas. Bye.